nacional. Al igual que ustedes, yo crecí en una ciudad más o menos de tamaño de Córdoba. Yo estoy aquí en el norte del estado, en Tuxpan. En el 2009, que es el año en el que yo decido qué carrera estudiar, no había un acceso a internet como lo hay el día de hoy. Entonces, yo por vivencias personales desde la preparatoria y secundaria, siempre quise ser piloto. Siempre quise volar aviones, etc. Mi papá es el que me dice que cheque la oferta académica del Politécnico porque existe la carrera de Ingeniería Aeronáutica. La carrera de piloto es un curso, no es una carrera profesional, no es algo para lo que vayas a la universidad. Y él me dice, mejor estudia una ingeniería que es más completa, que te puede ayudar más con tu futuro que un simple curso técnico, por así decirlo. Así es como yo me meto a internet, me inscribo en la escuela y me preparo para el examen de admisión. Yo le comentaba a su maestra en una charla pasada que tuvimos que un error que yo tuve y le recomiendo no hacer es que yo solamente hice examen de admisión para una sola escuela, el Politécnico. Y yo no tenía idea de qué iba a pasar si no quedaba. Entonces sí les recomiendo que busquen 2, 3 escuelas, tengan siempre un plan B o un plan A y doble A, pero que aseguren algo, porque no vayan a correr ese riesgo que yo corrí. No se los recomiendo. El examen de admisión es un examen para el cual me tuve que preparar muchísimo durante 2 meses. ¿Por qué? Porque el hecho de estar como comúnmente llaman en las ciudades en la Ciudad de México, estar en provincia, hace que tengamos un retraso académico significativo comparado con el de las escuelas de las ciudades grandes. ¿Esto qué provoca? No nos hace más ni menos persona, porque al final nuestra capacidad intelectual es la misma o puede ser incluso más alta de alguien que ha venido toda su vida estudiando en escuelas mejores que las nuestras. Simplemente que la vida así es. Todo se resume a un examen y ese examen va a decidir si eres apto o no apto para entrar a esa escuela. Cuando yo entro a la escuela, en el curso de inducción, lo primero que nos dicen es: felicidades, entraron 136 alumnos a la carrera, en promedio egresan 40, pero más de 4,200 alumnos aplicaron, y entre más de esos 4,000, ustedes, 136, entraron a la carrera. Entonces ahí es cuando te das cuenta que ayudó mucho el haberte preparado para un examen de admisión. No sé si me gustaría que me pregunten cosas directamente para yo poder resolverles sus dudas, y no solamente que me estén escuchando, porque todos tenemos alguna inquietud. Y la carrera que yo estudié es una carrera muy especializada, pero que me ha servido las cosas que he vivido para poder darles consejos sobre qué carreras estudiar, sobre qué universidades escoger y sobre todo qué plan de vida tener en el corto plazo, porque están en una edad en la que se quieren divertir, en la que la quieren pasar bien. Que a veces es muy injusto que a esta edad tengas que decidir lo que vas a hacer en los próximos 20, 30 años. O sea, es muy injusto, así lo veía yo. Pero se puede hacer de forma divertida, puedes disfrutar el camino, porque al final de cuentas de eso se trata. Y entonces sí me gustaría que cualquier duda me la pregunten sobre la carrera, sobre mí, sobre lo que quieras. Vamos a dejar que te hagan preguntas si tienen ellos ahorita. Si no, también nos gustaría que nos comentes sobre tu carrera, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Ok. Y todo esto, ¿no? Pero a ver, déjame, les pregunto, chicos, ¿tienen hasta aquí ustedes alguna pregunta que quieran hacerle?
sobre cómo ingresar a este tipo de escuelas que en realidad son tan demandadas, ¿no? O sea, las carreras que hay ahí, incluso por el mismo prestigio que tienen, pues por ser buenas escuelas, definitivamente son escuelas públicas, pero que tienen un muy buen nivel, salen muy buenos profesionistas. Sin embargo, pues un ejemplo es lo que tú nos decías, ¿no? Que quieren entrar 4,000 y fracción, pero finalmente terminan graduándose 40 y entran solamente 130 o 139, por ahí así, ¿no? Entonces, imagínense, chicos. Sí, así es. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, no, no sé. Pues, ¿cómo te preparaste para poder pasar ese examen? O sea, ¿qué fue lo que hiciste previo? ¿Estudiaste algún curso o alguna, este, algo así? ¿O cómo fuiste, pues, preparándote para pasar? Porque, pues, como comentabas, querían entrar 4,000 y, pues, entraron muy pocos realmente. O sea, Sí, no tenía idea que fuera tan complejo eso. Entonces, ¿cómo lograste llegar a quedar? gracias por tu pregunta, Samuel. Mira, así es, el número, la cifra que les di no fue para espantarlos, en verdad es para decirles lo afortunado que fui. Eh, para prepararme para el proceso de admisión, cuando tú te registras, tú vas 2 meses antes a la escuela y ellos te venden una guía para prepararte para el examen. ¿Ok? Yo al darme cuenta del contenido de la guía, me di cuenta que estaban probablemente entre 1 año y 2 años más avanzados académicamente que en la preparatoria que yo estaba estudiando. Entonces, yo le decía a su maestra en la charla pasada que tuvimos, no sé si sea buena idea o mala que se las dé, porque no sé si sea algo responsable de mi parte decirlo, pero es la verdad, yo descuidé mi último semestre de preparatoria, descuidé mi promedio, descuidé mis asistencias incluso, para prepararme para el examen de admisión. O sea, yo hice mis cuentas y dije, eh, voy a salir de la preparatoria, está todo resuelto, vamos a prepararnos para el examen. ¿Y cómo me preparé para ese examen de admisión? Lo primero que hice fue acercarme a mis maestros de la preparatoria, en este caso los que tenían más conocimiento físico-matemático, y les pedí libros, qué libros usaban ellos para dar las clases. Entonces me fui a la biblioteca y por mí mismo empecé a repasar los libros, empecé a intentar resolver los problemas que venían en la guía. Entonces así fue como poco a poco empecé a aprender solo. La universidad es eso, aprender solo. O sea, no va a haber un maestro atrás de ti diciéndote ya hiciste tarea, ya acabaste esto o el otro, no. Entonces ahí te vas formando un poco como de carácter en el decir, a ver, a nadie más le importa entrar a esa escuela más que a mí. O sea, entonces, el método de preparación fue, uno, intentar nivelarme académicamente en las exigencias mínimas que me pide esa escuela para entrar. Dos, yo contestaba, ahí viene un ejemplo de examen. Entonces, el examen de admisión, cuando tú vas a presentarlo a la escuela que sea, siempre tienes 1 hora, hora y media, 2 horas para resolverlo, tienes tantas preguntas, hay cierto número de preguntas de opción múltiple, etcétera. Entonces, yo me di cuenta que no podía resolver las operaciones matemáticas o de física, etcétera, si con múltiples respuestas a escoger. Lo que tenías que hacer era tener el conocimiento previo de qué forma tenía la base de la pregunta, es decir, tener más que conocimientos matemáticos, tenías que tener comprensión lectora para poder darte cuenta si la pregunta podía ser una trampa, podía ser una respuesta bastante fácil, o tú darte cuenta si tener que hacer la operación
¿qué forma tendría la respuesta o la posible respuesta? Y de entre esas 4 que tú normalmente escoges, ¿cuál es la más cercana? Porque así es como se resuelve un examen de admisión. A ti no te va a dar tiempo de formular todas las preguntas que ahí vienen. No te va a dar tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es entrenar tu cerebro a trabajar a un ritmo en el tiempo que tarda o que te dan a ti para presentar el examen, y a partir de ahí hacer exámenes, resolverlos. En internet puedes encontrar muchos, los imprimes y los empiezas a resolver, y a partir de ahí te das cuenta. O sea, yo en mi caso presenté el examen de admisión del año 2009, en internet encontré el examen del 2007, 8, 9, entonces imprimí los 3 y con esos practicaba. Y decía, me hice 40 minutos, me hice 45 minutos, me faltaron 3 preguntas, me faltaron esto. Entonces, cuando tú dices, me faltan estas cosas, estos son los temas en los que probablemente o no lo entiendes o no lo viste en tu escuela. Y no está mal, tu escuela no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues el siguiente paso tú lo vas a dar y lo vas a dar solo. Tu escuela no te va a inscribir a la universidad, tú solo lo vas a conseguir. No sé si haya contestado tu pregunta o te sirvan de algo esos tips. Pues sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok. Si nadie tiene pregunta, entonces continuamos, Andrés. Gracias. Ok, les voy a hablar un poquito de las universidades. No sé, me imagino, no todos ya tienen decidido qué carrera estudiar, y está bien, se vale. Algunos ya decidieron desde hace muchos años, algunos están viendo 2 opciones, o escuchando a sus padres. Yo lo que les quiero recomendar es, lo primero es, no sé si ustedes estudian en una escuela pública o privada, pero en México, curiosamente, pasa que desde el kinder hasta la preparatoria, en la ciudad en la que estemos del país, nos preparamos académicamente y puede que estemos en la mejor escuela de nuestro municipio, de nuestra región, etcétera. Pero hay un tope, que es la universidad. En la universidad parten 2 escuelas que son los motores del país, que es el Politécnico y la UNAM. Y después de ahí siguen otras escuelas particulares o estatales que tienen muy buen nivel, pero que al día de hoy la diferencia sigue siendo grande. Entonces, pongan mucha atención a las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como que la meta. O sea, no importa en qué escuela estés en este momento, tu meta siempre va a ser entrar a alguna de esas escuelas públicas. Ahora, yo le comentaba a Liliana que no se tomen como una barrera el dinero. Obviamente lo tienen que hablar con sus... ¿Por qué? Porque implica una mudanza, implica un gasto, implica pagar un cuarto, un departamento, etcétera. Pero la Ciudad de México, en el caso del Poli o la UNAM, es una ciudad con muchas oportunidades para aquel que las busca. Pueden tener trabajos de medio tiempo en cines, en casinos, en bares, en bibliotecas, en infinidad de oficinas. Pueden agarrar un Uber si les gusta, pueden tener muchas actividades secundarias para tener un ingreso extra. Segundo, el Poli y la UNAM, la cuota de inscripción es mínima. En la UNAM es $1 y en el Politécnico son $100 al semestre. Entonces estaba viendo yo que en la UB creo que pagan 4,000 o 6,000 cada semestre. Y yo sacaba cuentas y decía, esa inscripción de la UB es la renta en la Ciudad de México desde el semestre. Entonces, no se limiten, hablen con sus papás, porque a veces te espanta el hecho de mudarte en lo económico, pero si ustedes le buscan, usan el internet adecuadamente, se van a dar cuenta que es una escuela y una ciudad con muchas oportunidades. Otra cosa, en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Pentatlón. El Pentatlón
es una unidad habitacional del Ejército en la que recibe estudiantes exclusivamente del Politécnico y de la UNAM de todo el país que no tienen recursos. No sé si aplique para ustedes, porque ya el hecho de que ustedes estén conectados vía Zoom y estemos aquí platicando, ya hay un cierto de cosas básicas al que ustedes tienen acceso. El pentatlón es todavía más bajo porque ahí te dan de comer, ahí puedes vivir, ahí puedes hacer tu vida, obviamente siguiendo las reglas militares. Y está muy interesante. Yo tengo compañeros de ahí que venían de zonas rurales de Chiapas. Eran alumnos muy, muy brillantes. El gobierno de sus estados los detectó al ir ellos ganando concursos de conocimiento y los canalizó al pentatlón para... Se cortó el audio. Y bueno, más bien el video también. Sí. Se quedó congelado. Vamos a esperar un poco. A ver si se puede volver a conectar. Ok. Vamos a esperar. Bueno, chicos, solo quiero comentarles que los tips que nos está dando en este caso Andrés son importantes que los tomemos en cuenta si tienen ustedes en mente irse a una escuela como la UNAM o el Poli o alguna otra universidad en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque tal vez y muchas veces uno no sabe a qué va, entonces dices, no, pues irme a la Ciudad de México pues es muy caro, o no podría porque pues como hoy se ve, ¿no? Que la inseguridad y esto, pero bueno, por ejemplo, o porque no tengo el recurso económico para ir y pagar una renta, pagar la comida de todos los días. Entonces, incluso ya vieron lo que dijo del costo del semestre. Entonces, esas son buenas opciones. Escuchar esto es una buena opción por si en algún momento han pensado, no, eso no es para mí porque no está a mi alcance económicamente hablando. Sin embargo, lo que yo quiero decirles es que ustedes miren hacia lo alto, vean hacia arriba y no se limiten en decir, bueno, voy a estudiar esto aquí porque para esto me alcanza. No, vayan más arriba, así como platicábamos con la otra ponente, con Mimi. También es importante que nosotros busquemos las opciones, busquemos apoyo, porque en este caso pues hay apoyos también por parte del gobierno, que en este caso es así. Bueno, ya me avisó que está conectándose de nuevo. Entonces es importante que busquen, que hablen, que pregunten, que se acerquen con personas que conocen posiblemente cómo puedes entrar o cómo puedes ingresar a una de estas universidades. Hay fundaciones que apoyan a los estudiantes, entonces es muy bueno acercarse también a este tipo de apoyos, ¿no? De las fundaciones. También por otro lado, depende de la carrera que ustedes quieran estudiar, o si alguien, por ejemplo, no sé si Ricardo, Alan, Marisela, pueden comentarme por chat si ya tienen alguna, por chat privado, perdón, si ya tienen pensado estudiar alguna carrera o alguna escuela donde ustedes se quieran ir. Hay que ver también, por ejemplo,
qué nivel tiene la escuela a donde te quieres ir o donde estás buscando la carrera. A lo mejor posiblemente digas, bueno, pues no importa la escuela, ¿no? Pero siempre tiene uno que ver a qué escuela, qué nivel tiene de educación. Como ahorita estamos viendo, nos comenta Andrés, que tiene una, pues, una brecha muy grande el nivel que tienen las prepas del Politécnico o las prepas de la UNAM con las prepas de nuestras ciudades, vamos a decir, del área centro, sur, incluso algunas también en el norte, aunque por ejemplo en Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene prepas, también creo que tiene como prepas. Entonces, es muy bueno ver qué nivel tienen y qué nivel tenemos nosotros en cuanto a estudios, para ver si somos aptos para aplicar al examen. ¿Qué tal, Andrés? Parece que ya se está conectando. Entonces, eso también lo tienen que ver. No es solamente a qué carrera me quiero ir y ir tal vez con los ojos cerrados, los ojos vendados, ¿no? Vamos a ver cuál es el nivel de esa escuela y qué requiere que yo sepa para poder ingresar a la carrera de esa escuela. ¿Sí? Entonces, pues, bueno. Por otro lado, como ya les comentaba, creo que volvió a salir, sí. Por otro lado, como ya les comentaba, bueno, pues, la carrera que ustedes quieran, por ahí ustedes pusieron, no, pues yo quisiera saber de medicina, quisiera saber de ingeniería industrial o de cualquier otra ingeniería. Entonces, yo me imagino que ustedes ya más o menos tienen algo pensado, ¿no? Y el por qué les gustaría estudiar esa carrera. Ahora, en este taller, lo que estamos viendo nosotros es cómo soy y hacia dónde voy. ¿Qué carrera es la que es más afín con mi temperamento? Entonces, por supuesto que cuando, si por ejemplo decides la carrera que quieres estudiar un semestre antes de que tú tengas que hacer tu examen, por supuesto que te va a pasar muy seguramente lo que estaba comentando ahorita Andrés, ¿verdad? Dice que descuidó su semestre por dedicarse a estudiar el examen, entonces era una cosa o la otra, ¿no? O estudiaba su semestre, su último semestre, o estudiaba para su examen. Entonces, bueno, él decidió, como dijo, no lo recomiendo, pero pues es echarse un volado entre paso el examen o paso mi último semestre de la prepa. No es recomendable que hagan eso, precisamente por eso estamos aquí hoy, para que desde hoy ustedes vayan haciendo su plan, su planeación. Entonces, de esta forma, ustedes se pueden ir preparando desde hoy, aprovechando todo lo que tienen para poder tener un buen nivel cuando ustedes vayan a entrar a la universidad y no tengan ese problema de tener que estar dedicándose más a estudiar lo de su examen que poner atención a las materias que llevan en la prepa, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante y qué bueno, los felicito también porque decidieron tomar el taller. Entonces, además, esto no solamente es para ahorita, sino que va a ser, es su plan de vida. Como dijo, tienen ustedes que pensar en lo que van a hacer, van a querer estar haciendo de aquí a 20, 30 o hasta 40 años más, ¿no? Es decir, alguien que a lo mejor quiera dedicarse a programar o hacer videojuegos, que viene a ser un ingeniero en animación digital, tiene que pensar que a eso se va a dedicar toda la vida, ¿no? Bueno, tal vez no solo programar videojuegos, ¿verdad? Pero hacer ese tipo de trabajos o de diseños 3D, 2D, con los equipos y todo eso. Pero imagínense que tengan ustedes
50 años ya de edad y que sigan ustedes haciendo ese tipo de juegos. Bueno, tienes que verte a futuro, que aunque tengas 50 años, te va a seguir gustando trabajar en eso, ¿no? O por ejemplo, por otro lado, ya, a ver si se puede conectar porque tiene tiene cosas muy, muy buenas quiero que nos comente. Hola, ¿qué Claro, tal? sí. Ok, ok. Adelante, Andrés, síguele, síguele. No, una disculpa, está la tormenta aquí bastante fuerte y se cayó el internet. Ok, no, no te Este, preocupes. Está a bien. ver, ya hasta me desvié en qué me había quedado. Ah, les estabas comentando sobre cómo las opciones que hay para entrar a la universidad. Yo les estaba diciendo también pues que tienen que ver eso, que tienen que verse a futuro, que están haciendo lo que hoy les está gustando hacer, ¿no? Es decir, si por ejemplo quieren una carrera de animación digital o ingeniería en animación digital o algo así, pues que de aquí a 20 años, 30 años están haciendo lo mismo, ¿no? Que no sea algo del momento nada más. Y así es, hay muchas, esa es un arma de dos filos a como yo veo las cosas. Ajá, ¿Por qué? Porque hay muchas carreras, muchísimas carreras nuevas con nombres muy llamativos, muy, muy rimbombantes, por así decirlo. ajá. Se venden como carreras del futuro, es cierto. Y es cierto también que sí hay muchas carreras que tienen que ver con pues, con el futuro. Pero no se dejen caer en este marketing de escuelas privadas en que les venden carreras como nanotecnología, robótica y del espacio exterior. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas las escuelas privadas son empresas y su misión es tener el mayor número posible de alumnos. Ellos tienen un problema en el que tienen la calidad educativa aquí y sus ingresos acá. O sea, entonces ellos van subiendo así. No pueden decir sacrifico mi nivel educativo, nadie se va a inscribir, etcétera. O sea, entonces chequen muy bien eso porque para eso están las especialidades. El cambiarle el nombre a las carreras como si fueran carreras nuevas, lo que hacen es brincarse una especialidad. En el caso de mi carrera, por ejemplo, yo soy ingeniero en aeronáutica. La aeronáutica es una ciencia, una carrera que lleva más de 80 años en el país. No tiene nada de nuevo, no es una carrera nueva lo que yo estudié. Sin embargo, las especialidades, pues sí hay especialidades nuevas como aeroespacial, aerodinámica, etcétera. Entonces, si van a un joven y le dicen, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Ah, ok. Si va a la escuela, el joven le dice, oye, te invito a que estudies ingeniería del espacio exterior o algo, cosas así, pues obviamente suena muchísimo más interesante que la palabra aeronáutica, ¿no? Ujú. Pero tienen que tener cuidado con eso, con ese marketing que manejan las escuelas privadas para captar alumnos, porque ustedes están tomando una decisión de vida que al final si no les conviene, se van a cambiar de escuela, van a desperdiciar un año o dos de su vida y la escuela como quiera ganó dinero. Entonces chequen muy bien esos datos. Lo que yo les recomiendo es que entren a las páginas de las universidades y lean todas y absolutamente las carreras que hay ahí y de qué tratan. O sea, ya ustedes por información no pueden poner pero porque tienen un acceso a la información increíble. Ujú. Así es. Entonces dense el tiempo de checar las escuelas, checar bien las carreras y las materias que dan. Ya después pueden ustedes decir, voy a estudiar una especialidad. Le comentaba yo a su maestra hace un par de días, mi carrera se llama Ingeniería Aeronáutica y las especialidades que tiene son muy diferentes. La primera es diseño y construcción. Como su nombre lo dice, pues significa dibujar piezas, diseñar cosas que no existen y construirlas o llevarlas a cabo. Pero estudiar eso no quiere decir que vas a saber volar aviones, quiere decir que vas a saber diseñar aviones. Entonces,
la otra especialidad es mantenimiento. El mantenimiento es esto que tiene que ver con llevar a cabo todos los mantenimientos, todas las correcciones que tienen que tener las aeronaves que ya existen, que ya están volando. Y la tercera especialidad es operaciones aéreas. Operaciones aéreas tiene más que ver con el operar aeropuertos, con legislación aeronáutica, es más administrativo. Entonces, si se dan cuenta, esas tres especialidades de mi carrera, como la de muchas carreras, no se parecen casi en nada. Entonces, o sea, no crean que van a tomar una decisión ya de facto, o sea, toman una decisión ahorita de la carrera. A media carrera van a tomar otra decisión, que es la especialidad. Entonces, llévensela tranquilos. Yo les recomiendo que busquen carreras un poco más, ¿cómo podría decirlo? Como consagradas, como probadas. Porque también, ¿qué tal? Yo le comentaba a su maestra hace 2 días, en Querétaro, que es donde hubo todo el boom de la industria aeroespacial, pasó algo muy curioso. Llegan las principales empresas de aeronáutica del mundo al Politécnico y les dicen, necesitamos 800 ingenieros al año para nuestras empresas. Y el Poli les dice, no, aquí salen 40 y ya. Y no vamos a bajar nuestro nivel o nuestro elitismo académico para producir ingenieros nada más porque sí. Entonces, hay un acuerdo en el que el Politécnico regala sus planes de estudios a muchas escuelas de gobiernos de los estados. Y los gobiernos de los estados, como la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Chihuahua, etcétera, empiezan a producir la carrera de ingeniería aeronáutica. Cuando yo entré a esa escuela, era la única carrera, bueno, la única escuela que daba esa carrera en todo el país. Ahorita ya no, ahorita tengo entendido que hay 8 o 9 escuelas que están produciendo ingeniería en aeronáutica, pero con especialidad en manufactura. ¿Por qué? Porque esas escuelas no tienen la capacidad de sacar ingenieros de otras especialidades más complicadas. ¿Y qué pasa? Hay universidades que le dijeron, vamos a ponerle ingeniería en construcción de aeronaves, ingeniería en esto, ingeniería... O sea, todo era ingeniería aeronáutica con especialidad en manufactura. Esta empresa se va del país por problemas de diseño y financieros y deja a un número importante de egresados en manufactura, en materiales compuestos, que no tiene oportunidades de desenvolverse en ninguna otra empresa de México. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron a hacer para lo que estudiaron solamente aplicaba para ese tipo de empresas. Yo creo que ya todos han oído hablar de la fibra de carbono o la fibra de vidrio, un material que está en los coches, que está en los coches de lujo, en los aviones, en cohetes, en muchas cosas. Entonces, ese manejo de esos materiales que tenían ellos, esa capacidad, pues imagínense, o sea, por estudiar una carrera que sí era muy nueva, que era muy rimbombante, que era del futuro, pues les costó el presente a ellos. Entonces yo sí por eso les recomiendo que mejor estudien una carrera que esté consagrada para que no caigan en una apuesta de algo que no sabemos qué va a pasar y mucho menos en este país que estamos viviendo que no sabemos de qué se trata. Un día se va a construir un aeropuerto, un día se cancela, un día nos tratamos de esto, al otro día nos tratamos de otra cosa y no quiero hablar de política, pero simplemente generalizar en que vivimos en un país que todavía no sabemos de qué se va a tratar, si van a llegar muchas empresas, si el Estado se va a hacer cargo de los empleos, no sabemos todavía qué va a pasar. Sí, es cierto, así es, tienes razón. Precisamente tú entonces aconsejas que se estudie algo de base, que ya esté probado, Así es. y después elegir la especialidad. Exactamente. Okay. Exactamente. Las especialidades en las carreras son infinitas. Así Entonces, váyanse a la segura y no arriesguen el patrimonio de sus padres, en el caso de las escuelas privadas, o no arriesguen el tiempo de su vida, en el caso de estar en una escuela pública. Así es. Oye, ¿y puedes contarnos acerca de la carrera que tú elegiste?
Sí, sí, la carrera que yo escogí, que se llama Ingeniería en Aeronáutica, es una escuela que, como les dije hace tiempo, lleva más de 80 años en el país. Ha sido durante muchos años la escuela la encargada de sostener toda la industria aeronáutica del país, al ser la única escuela que producía ingenieros de ese tipo. Es una experiencia bonita porque pues, somos una familia grandota, por así decir, todos nos conocemos en muchos aeropuertos, en muchos lugares de la industria. ¿Qué les puedo comentar? Cuando yo entro... Ajá, ¿Mande? ¿Cuál fue tu experiencia? Justo eso que ibas a decir. Ok. Cuando yo entro a la escuela, mi primer semana, se me bajó la autoestima al piso. O sea, yo me sentía Juan Camané y me sentía el más listo de mi pueblito. Y agarré mis cositas, me fui a México y no, ahí llego o sea, a la lona. ¿Por qué? Porque mis compañeros de la escuela, en mi salón estaba el Premio Nacional de Química, el Premio Nacional de Física, de preparatoria. Uno era de Toluca, el otro era de Tlaxcala. Esos eran o éramos los foráneos. Y mis compañeros que eran de universidad, de preparatorias del Poli, en el caso de la preparatoria número 9 y la 11, si la quieren buscar en internet, la preparatoria número 9 del Politécnico venía del año 2006 al 2009 de haber sido 4 años seguidos campeones de la prueba enlace, que era una prueba o un examen que se le hacía a todas las preparatorias del país para ver su nivel académico. Entonces, mis compañeros venían de la mejor prepa del país durante 4 años seguidos. Entonces, mis maestros, mi primer clase, me acuerdo mucho, fue física. Llega el maestro y se presenta y dice, mi nombre es tal, yo estudié ingeniería aeronáutica en el Politécnico, hice mi maestría en Moscú y trabajé en Ucrania 20 años en la fábrica de aviones más grandes del mundo. Y quiero que me den ustedes su carrera y los idiomas que hablan, porque él hablaba ruso, hablaba ucraniano, se había casado con una ucraniana de una tribu, entonces también hablaba un idioma, no me acuerdo cuál, creo que croata o algo así, y el inglés, que es de cajón, ¿no? Entonces paran todos mis compañeros a presentarse, y pues todos, no, pues yo hablo francés y estudié sistemas digitales en la prepa, yo hablo ruso y tengo mi carrera técnica de esto. Imagínense, yo venía pues, de Tuxpan, Veracruz, había estudiado una carrera técnica que se llama mecánica naval y medio hablaba el inglés por unos viajes que había tenido oportunidad de ir a Estados Unidos con mi familia. Entonces, cuando acaba la primera clase, todos mis compañeros me rodean y me dicen, oye, ¿cómo que estudiaste mecánica naval? O sea, ¿te has subido a un barco? Eso es bien interesante. Pero porque ellos vivían en provincia, vivían en la Ciudad de México, entonces se les hacía interesante lo que yo había estudiado, cuando en realidad no era nada comparado con lo que, o sea, esos chavos ya desarmaban celulares y los armaban con los ojos cerrados y los soldaban y todo. Y yo apenas arreglaba el motor de una lancha, ¿no? Por así decirlo. Los primeros semestres fueron muy, muy difíciles porque no entendía nada de ninguna materia, porque yo venía de la ciudad de donde venía, el retraso escolar era muy grande, bastante grande. Entonces, ese retraso hacía que yo no me sentía capaz, no podía estudiar nada de lo que había en las clases, porque no tenía nada de qué partir para entenderlo. Entonces, todos los que éramos de fuera, pues nos dimos cuenta que pues las tardes no teníamos nada que hacer más que estudiar. Nos íbamos a la biblioteca, a algún departamento, y entre nosotros, junto con amigos de ahí, ellos se dieron cuenta de cómo sufríamos al no entender las materias y se empezaron a ofrecer a ayudarnos. Y nos daban clases en las tardes. Y sí, o sea, es cierto, yo no, me acuerdo cuando acabamos las materias, porque nosotros de verdad lloramos, o sea, lloramos, de verdad, o sea, lloramos porque no entendíamos nada. Y entonces,
Pues ya cuando acabamos la carrera nos dijeron, ¿se acuerdan que estaban chillando? Pero porque era el coraje de no entender nada, absolutamente nada. Pero pues cuando vayan a la escuela a la que vayan, pues hagan amigos. Los amigos de la universidad, ahorita puede que tengan muy buenos amigos, y no les voy a decir que no van a ser sus amigos por siempre, pero de verdad, los amigos de la universidad es gente que comparte las mismas pasiones que tú, los mismos gustos que tú. La historia de vida puede ser similar porque de niño creces con las mismas aspiraciones que se traducen ya a estar compartiendo la misma carrera, y eso hace que tengamos más cosas en común que ir a una escuela normal donde juntas aleatoriamente a 30 personas y todos son personas diferentes. Cuando vas a la carrera encuentras gente como tú, eres tú mismo, y ahí es donde, según yo, haces los mejores amigos de toda la vida. Entonces, tenga la humildad de decir no entiendo, tenga la humildad de decir te puedo ayudar, yo sí entendí esto, porque no es una carrera de ver quién gana, quién es mejor o qué, o sea, trabajen en equipo con sus compañeros y fortalezcanse. Algo que le comentaba a la maestra, yo también tuve la fortuna, en el tercer semestre de la carrera me invitan a participar a un equipo de diseño de aviones. ¿De qué trataba esto? Es un proyecto de un año en el que durante 8 meses diseñas una aeronave a escala, operada por radiocontrol. Después de 8 meses, durante 3 meses lo construyes y lo vuelas, y un mes te vas a Brasil a unas competencias a representar a tu país, a representar a tu escuela y a probar tu diseño. Esa, esa conjunción de cosas o el hecho de que toda una carrera se viera involucrada en un proyecto, el tener compañeros de los últimos semestres de la carrera me ayudó también a entender muchas cosas de mis materias que no entendía. Entonces yo sí les recomiendo que se busquen un hobby, que se busquen una actividad extracurricular, busquen participar en algo dentro de la escuela que vayan, porque eso les va a abrir muchísimas puertas, los va a llevar a conocer muchos lugares y que mucha gente los conozca a ustedes también. Nosotros, yo le comentaba a su maestra, el poli no nos quería apoyar con ni un peso para ir, porque siempre nos iba o les iba de la patada, era el equivalente a México va al mundial y se quedan octavos, México va a las Olimpiadas y solo participó, ¿no? Entonces nosotros vamos, nos replanteamos todo el proceso de diseño y nos damos cuenta que teníamos que empezar de cero en muchas cosas. Yo incluso entré a clases de portugués para poder exponer. Mis amigos que sabían más de otras materias iban a otro tipo de cursos más avanzados para poder entender. Cuando llegamos a Brasil y nos va bien en la competencia, nos damos cuenta que nos llevamos el premio al mejor equipo internacional. Y era algo como que, wow, o sea, México nunca había ni de chiste aparecido en nada de eso, en nada. Entonces, al llegar a México, la escuela lo primero que hace es, se van a Cancún a representar a la escuela en un congreso internacional de aviación. Y van a contar la historia de lo que acaban de vivir. Y regresando, tienen entrevista con TV Azteca, con Televisa, va el Excelsior, va el Reforma, y te cambia la vida, te cambia la vida. Entonces nos fue durante 3 años seguidos de competencia, nos fue bien. Hicimos un relevo generacional, incluimos a chavos nuevos en el equipo. Al día de hoy les puedo decir que el equipo sigue en la escuela les construyó un laboratorio, ya ellos tienen su propio espacio, tienen patrocinadores, ya les patrocinan la ropa, les patrocinan los viajes. A nosotros nos tocó ir a botear, íbamos con un bote a pedir dinero a los salones, o hacíamos fiestas y cobrábamos 50 pesos por entrar y así costeábamos el viaje.
Entonces, nada nos limitó, nada nos dijo que no se podía, nadie nos dijo que era difícil, y es lo que yo les digo a ustedes, o sea, no tengan metas chicas, tengan metas reales, pero no chicas. O sea, cualquiera de ustedes puede ir a estudiar a cualquier escuela de México, cualquiera de ustedes puede sobrevivir en cualquier ciudad de México, cualquiera de ustedes puede destacarse después en lo que decidan estudiar. Así es lo que estábamos comentando ahorita mientras te ausentaste, que no le tiren a algo pequeño, sino que vayan y apunten a lo más alto y con el esfuerzo que ellos hagan, lo pueden lograr, ¿no? Sí, tienen que tener metas muy concretas. Decir, a ver, ahorita que estamos en septiembre, el proceso para la universidad, tengo entendido yo que empieza como en febrero o marzo del 21, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer de aquí a diciembre? Bueno, voy a decidir qué escuela estudiar, voy a decidir qué carrera estudiar, voy a decidir en qué ciudad estudiar. En enero y febrero voy a ponerme a estudiar en las cosas que no entiendo, que no sé, que se me dificultan. Y una vez teniendo sus guías, su carrera escogida, puedes empezar a investigar cómo son los procesos de admisión, en qué consiste el examen de admisión de la escuela a la que vayan a estudiar. Hay muchas escuelas en todo el país que se dedican a prepararte para exámenes de admisión. Algo en común que yo vi en todas es que te ponen el examen del Politécnico del año anterior. Yo le pregunté a un maestro que por qué hacía eso si había alumnos que querían ir a la UNAM o al TEC de Monterrey o a la UB. Y él me dijo, fácil, el que pasa el examen de admisión del Politécnico pasa de cualquier escuela. Porque hay un dicho en la Ciudad de México que dicen que al Politécnico es difícil entrar. Una vez ahí, sales. A la UNAM es fácil entrar y es más difícil salir. Es un dicho que hay por ahí. Okay. Entonces, busquen exámenes de admisión del Politécnico en internet de años anteriores, imprímanlos, hagan sus pruebas, vean cómo salieron, chequen sus respuestas, vean en qué andan bajos, no descuiden la prepa, pero saquen sus cuentas también y digan, ¿sabes qué? Estas materias ya las tengo pasadas, tengo esto también. El promedio de la prepa, con todo respeto, pues, al menos que tengan una beca o algo así, ¿verdad? Tampoco les estoy diciendo que reprueben o que no vayan a la prepa, pero ya enfóquense en dar los siguientes pasos. Porque yo muchas veces me pregunto eso, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido ahí en la prepa metiendo proyectos en vez de estudiar para mi examen de admisión? ¿Por qué? Porque yo quería dar un brinco que implicaba un sacrificio. Entonces saquen sus cuentas en todo, planeen todo y van a ver que les va a ir bien. Así es. Bueno, también nos comentabas acerca de, bueno, lo que me comentabas a mí, es de que los trabajos que has tenido, a ver, cuéntanos acerca de tu experiencia laboral. Cuando yo salgo de la carrera, pues mi especialidad fue diseño. Entonces, obviamente como meta de vida, pues es trabajar en algo que tiene que ser completamente similar a de lo que acabas de salir, ¿no? Porque es para el trabajo que aplicas. Sí. Yo me di cuenta en Querétaro durante un año en una planta que se llama Safran. Safran es una empresa francesa que hace motores hace los motores más grandes del mundo en la aviación, los más potentes. Entonces, tú dices, wow, o sea, estoy en una empresa francesa que hace motores de aviones, estoy en un área de diseño que me gusta mucho. Ahí lo que hacía básicamente, llegaban unas forjas de titanio de Rusia, llegaba el material, uno lo
lo dibujaba en la computadora, se fabricaba y se le hacían pruebas de estrés, o sea, de calor, a ver qué tan resistente salía tu diseño. Cuando tú terminabas de dibujar por tu día, pues salías de trabajar, toda tu información la subías a una nube y esa nube se la mandabas a tu compañero de trabajo en Turquía. Entonces, si en México eran las 10 de la noche, el chavo en Turquía, un Andrés Cobos en Turquía se despertaba, sacaba mi info, se ponía a dibujar él. Cuando él trabaja, yo me dormía, cuando él salía a trabajar y me despertaba, y así, o sea, era lo que yo le decía la esclavitud del siglo XXI. O sea, así son las grandes empresas ahora. Yo me di cuenta que no era algo que me estaba llenando, a pesar de haber sido mi especialidad. Me invitan a trabajar en un aeropuerto en Jalapa, en el área de mantenimiento. Yo todavía no había por lo mismo de haber estado en las competencias, las empresas van, te buscan a tu escuela y te reclutan. Entonces, yo sin titularme, tenía chamba y vámonos. Y otra vez, como cuando salí de la prepa, me senté a Juan Cabané y vámonos, el título puede esperar, ya tengo trabajo en una empresa de Francia y me voy a París después y todo lo que me habían prometido. Ajá. Y ahí me voy. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te quieres titular, tienes que hacer tus prácticas profesionales que no hiciste porque ya te fuiste a trabajar. Ajá. Entonces me voy yo al aeropuerto de Jalapa a hacerme cargo del mantenimiento de la flota aérea del gobierno del estado. Entonces, mantenimiento no era mi especialidad, yo la aprendí ahí, en el trabajo. Y es un área que me acabó encantando, me acabó gustando mucho el mantenimiento. Eran 4 aeronaves del gobierno del estado, un jet, 9 helicópteros, de esos 9, 4 de uso ejecutivo, 5 de seguridad pública, y llevé a cabo la compra de un helicóptero para protección civil. Y fue muy interesante porque ese helicóptero se lo compraron precisamente a Safran, la empresa de la que yo venía de trabajar. Ah, órale. Gestionaste la compra prácticamente. Ajá, me hice cargo de la entrega-recepción. Me acuerdo que hasta se lo regresé, todavía me puse roñoso ahí de que no, le falta esto y el otro. Y todavía me di el lujo de regresárselos. Okay. Y así, y el punto es ese, como yo les decía, las circunstancias del país, de la vida, no saben en qué van a acabar después, no sabemos en qué vamos a acabar trabajando, ganándonos la vida, porque al final de cuentas, pues para eso estamos aquí. Pero sí hagan siempre lo que les gusta, con mucha pasión, pónganle atención a sus hobbies, el que sea, no saben de qué van a vivir después, y un hobby que para ustedes puede ser algo insignificante, puede ser el que los define después, porque al final de cuentas es un talento que están desarrollando sin darse cuenta por estarse divirtiendo. Así es, así es. Bueno, chicos, no sé si alguien de ustedes tenga preguntas. ¿Alguna pregunta sobre la carrera que él estudió o de cualquier otra índole? Sí, pueden preguntarme sobre cómo entrar, pueden preguntarme lo que quieran sobre las universidades, o cómo es vivir en la Ciudad de México. Yo tengo una pregunta. Adelante. Si hay alguna diferencia entre hacer un avión si hacer un avión o hacer un cohete espacial. Sí, hay muchas diferencias. La primera y más básica son parte de los materiales. El simple hecho de diseñar algo para que esté en un ambiente intraterrestre, se le llama, por decir así, o sea, un avión, el material es menos exigente que para un cohete.
¿Por qué? Porque un cohete lleva humanos a bordo y tiene una misión específica de pasar la atmósfera y regresar. Entonces, sí hay mucha diferencia. Si a ti te gusta mucho lo de los cohetes o te gusta mucho sobre los aviones, si te gustan los cohetes, no tienes que estudiar forzosamente ingeniería aeronáutica, ¿eh? Puedes estudiar alguna ingeniería mecánica o puedes estudiar la carrera de física o licenciatura en matemáticas, eso tiene que ver más con los cohetes, y después una especialidad. Ahí sí sería en el extranjero. Pero hay muchas becas, ¿eh? Hay muchas becas, nada es imposible. Si tú tienes la capacidad de estudiar en una escuela como el Poli o la UNAM, cualquier escuela del mundo vas a pasar los exámenes de admisión de posgrado y vas a recibir becas y cosas atractivas. Les dije que no quería hablar de política, pero contestando a tu pregunta, el gobernador de Veracruz tiene un posgrado sobre eso. Él estudió, creo que estudió en el Poli unos semestres y se fue a Alemania al estudio de cohetes. Órale. Sí. Bueno, Sí, interesante. hay una relación, sí, es interesante, hay una relación muy rara entre la ingeniería y la política ahí en el Poli, Ah, porque el que lleva el nombre de la escuela, de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, es un ingeniero, Víctor Bravo Aguja, que fue gobernador también de Oaxaca, y el caso también de Berto Castillo. Todos alguna vez han ido a la Central Norte de la Ciudad de México. sí. Han visto que el techo tiene una estructura como de triángulo, en tubitos. Ah, sí, sí. También está en muchos lugares esa construcción. Es un invento que reemplaza el concreto, que pesa la mitad y resiste 4 veces más peso. Es un invento de ese ingeniero. Y ese ingeniero es fundador del PRD y de la izquierda mexicana y fue senador. O sea, y lo mismo con nuestro gobernador actual. O sea, hay una relación todavía que yo no entiendo. Ingeniería en el Poli muy estrecha. Ok, Pero bueno. sí, regresando, pregunta, si te gustan los cohetes, puedes hacerla así, estudiar ingeniería mecánica, estudiar física o ingeniería aeronáutica y después llevar un proyecto o métete a la página del CONACYT. Ahí hay muchos científicos que están elaborando cohetes experimentales. No han tenido éxito. El último cohete con éxito en mexicano fue en los años 80. Lo llevó el ingeniero Méndez Ocurro. Fue un ingeniero fundador del CONACYT y que también acabó de político, de secretario de Educación y de Comunicaciones y Transporte. Pero él fue el último hombre mexicano capaz de hacer un cohete y que bajara con éxito. Wow. Después de eso ya las grandes potencias nos comieron el mandado. Ok, ok. Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es su principal motivación y qué sensación le produce? Mi principal motivación al haber estudiado la carrera que estudié, Sí, si le gusta la carrera que estudia y qué sensación le produce. El trabajo que ahora realizas, ¿no? pues sí, mm, la principal motivación siempre fue la aviación, el gusto por los aviones. Esa fue mi motivación. La sensación que te produce, pues, acorde a los años, va cambiando, pero siempre es una sensación positiva. Cuando yo entré a la escuela, todavía no entendía qué hacía ahí, pero disfruté el camino y lo disfruté bastante. Ok, ok. Joana, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Marijose? En el trabajo que tuviste, bueno, en los trabajos que has tenido, ¿cuánto es tu salario? Bueno, eso es muy interesante.
también se lo comenté a su maestra. Cuando yo entro a estudiar la carrera, sale un ranking en las revistas y mi carrera era la mejor pagada del país. La mejor pagada del país. En ese tiempo, imagínate, salían 40 ingenieros para todo un país, era la mejor pagada. Se viene esta onda con Peña Nieto de traer mucha inversión extranjera, empiezan a llegar un sinfín de empresas al Bajío, pero también viene acompañado de un decreto presidencial donde le bajan los salarios a los trabajadores de la industria aeronáutica. Entonces, fue benéfico, sí, porque era más fácil encontrar trabajo, pero ya no ibas a aspirar a la calidad de vida que te imaginaste cuando entraste. Entonces, yo no les recomiendo que hagan porque eso puede cambiar en cualquier momento mientras estás estudiando, y más en la clase de país que tenemos ahorita, que les repito, o sea, ¿qué tal que entras a estudiar ingeniería automotriz y al rato tu presidente se pelea con las empresas y todas se van de México? Entonces, regreso a lo mismo. Busquen una carrera que parte de lo básico y especialícense después. Segundo, si se vale, es completamente permitido tener aspiraciones económicas, pero eso también va a tener mucho que ver con tu forma de ser, de desenvolverte, de relacionarte, más que con lo que estudiaste. Entonces, pon más atención en eso. A mí me pasó que cuando yo me fui a trabajar a Jalapa, muchos amigos me decían, oye, ¿qué haces en un aeropuerto tan chiquito, pues que no hay nada, no hay operaciones, no es un aeropuerto que llegue Interjet, que llegue Viva Aerobús, Aeroméxico, ¿qué haces ahí? Pero yo estar ahí pude formar un pedacito o algo mucho poco de un patrimonio, cosa que mis amigos, por estar trabajando en grandes empresas y vivir en grandes ciudades con altos costos de vida, no les permitió, porque simplemente tuvieron que seguir pagando rentas carísimas, tuvieron que seguir pagando estilos de vida carísimos y no pudieron hacerse de sus cosas a la velocidad que uno puede o pudo. Entonces, yo sí les recomiendo que no hagan planes financieros o monetarios a partir de eso. O sea, si quieres hacer dinero, pues estudia, no sé, algo y pon un negocio. Y ya, o sea, porque en la carrera, o sea, ser trabajador de una empresa o del Estado es un camino lento y es un camino con muchas curvas. Así es. Marijose, ¿tienes alguna pregunta? No, Ok. Marisela, ¿tienes alguna pregunta? no. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahorita, pues que estamos en cuarentena, ¿cómo ha afectado a tu trabajo? ¿Sigues todavía trabajando o cómo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Hay un sistema pues de guardias, simplemente estar a veces en casa, a veces tienes que ir a la oficina, pero pues esta cosa tiene todo el mundo así, ¿no? En casa. Así es. Trabajando desde casa como todos, ¿no? Sí, Ok. sí. Muy bien. Rosario, ¿tienes alguna pregunta? Ok, si no, a ver, Ricardo, ¿tienes alguna otra pregunta? Actualmente no, ha tenido la sensación de querer estudiar algo más. Sí, claro que sí. Sí la he tenido. Es algo normal en el ser humano. Nunca nos vamos
siempre vamos a tener hambre de más o de algo diferente. Es completamente normal. Nunca sabes de qué vas a acabar, era de lo que hablaba hace rato. Entonces, sí, claro que la he tenido, y claro que más de una vez se me ha pasado la oportunidad de inscribirme en línea a estudiar una carrera. Ya no regresaré a un sistema escolarizado, pero sí, más de una vez he querido estudiar una carrera en línea. Ok. Lizzy, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No, Ok. ¿Algo más que quisieras agregar, Andrés? Pues nada, que estoy a la orden para cualquier duda. Ahí tienen mi contacto a través de usted, o ahí por el Facebook, como se les haga más cómodo. Cualquier duda, a lo mejor ahorita no la tienen, a lo mejor después al rato dicen, oye, que tengo esta duda, ¿no? Suele pasar. Sí, Pues tengan la confianza de escribirme a través de su maestra, como se les haga más fácil, y yo con gusto los asesoro y les ayudo. Y igual cuando tengan su carrera elegida, su escuela elegida, y si les puedo apoyar en algo para prepararse para el examen de admisión, pues estoy aquí a la orden, podemos volver a vernos, y ya ahí sí ya sería un poquito más rudo, ¿no? Porque habría que estudiar, ¿no? Pero para lo que quieran, aquí estamos. así es. Ni modo. Cuando se quiere lograr algo, tiene uno que pagar el precio. Todo tiene un precio. Si queremos lograr algo, necesitamos prepararnos, necesitamos salir adelante con el esfuerzo que nosotros pongamos, y pues sobre todo sabiendo qué queremos y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho al habernos dado esta charla, Andrés. Nos estás dando un panorama muy diferente al de otros, ¿perdón? Al de los otros invitados, ya que tú nos estás abriendo el panorama sobre cómo ingresar a la escuela, a una escuela que muchas veces piensas que es inalcanzable, ¿no? Por el hecho de que son tantos los aspirantes y tan pocos los que reciben. Y además, mucho menos todavía los que salen de la escuela. Entonces, gracias por los tips que nos diste, que les diste aquí a los chicos. Es muy, muy importante, es de mucho valor. Y bueno, pues espero que los chicos logren darle la importancia a esto, que es precisamente a lo que se van a dedicar de aquí a muchos años, ¿no? Toda su vida prácticamente. ¿No? Así es. Bueno, pues chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, abran sus micrófonos. Vamos a dar un aplauso a Andrés. Gracias. Y bueno, queremos entregarte un reconocimiento que, aunque sabemos que no tiene validez oficial, pero espero que tenga en alguna forma una validez sentimental, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Tu experiencia y conocimiento en lo que fue tu formación académica y profesional. Dice así: reconocimiento a ingeniero en aeronáutica Andrés Cobos Quiñones por su participación como ponente en el primer taller Descubriendo tu vocación, por compartir su experiencia y conocimiento en su formación académica y profesional. H. Córdoba Ver, a 4 de septiembre del 2020. Y pues te agradecemos mucho, Andrés, por tu disposición, y gracias por tu tiempo también. Muchas gracias por el detalle, y espero que me sigan tomando en cuenta. Aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos el miércoles, si Dios permite, ¿ok? Gracias. Bye. Bye. Gracias. adiós, Hasta luego. gracias. Hasta luego.